primer lugar, uno de esos elementos que os quería traer es el río como origen de la ciudad. El río, el agua, el plano del agua, tiene una serie de componentes que son fundamentales para entender esa íntima relación. De la idea de flotabilidad surge la comunicación. Todos sabemos que las vías fluviales son, cuando no existían aún las carreteras, prácticamente los caminos eran aún muy inaccesibles hasta la llegada de las calzadas romanas. Son las vías fluviales las que realmente nos adentran o adentran a las civilizaciones en el territorio. Entonces la flotabilidad es fundamental, ¿vale?, para desarrollar la comunicación. El tema del desembarco, el tránsito entre el agua y la tierra, es el origen, el buscar el lugar donde ese tránsito es el más adecuado, es el origen siempre de un puerto, de un lugar de intercambio tierra-agua y por tanto el origen de la ciudad-puerto. El tema del control, fundamental en el origen de las ciudades, surge como un elemento de aglutinamiento de población y de control de algún tipo de elemento comercial y de protección. De ahí viene la idea del comercio, ¿no? El controlar una posición y el tránsito de mercancías es fundamental también para entender los ríos. El tema del cruce, cruzar un río, un tema que hasta que los romanos no empiezan a desarrollar una ingeniería, la ingeniería del puente de piedra es una cosa casi inviable, con lo cual los territorios han sido unos límites infranqueables hasta hace poco, con los ríos de cierta envergadura, y tenemos que entender entonces los límites de civilización que suponían estos ríos. El río como recurso, el recurso agua, a la hora de abastecer las ciudades, ninguna ciudad hasta muy recientemente se ha podido entender sin la presencia del agua como recurso de abastecimiento, sin la presencia muy próxima de ese agua. La corriente, el agua como elemento que se mueve, es una energía potencial que en las primeras industrias ha sido fundamental para incorporar la industria en la ciudad y para desarrollarla. Y el tema del caudal, el tener claro que el río es un ente dinámico y que fluctúa, es fundamental porque eso permite, además de fertilizar el territorio y beneficiar la agricultura, hay que tener en cuenta que también puede ser peligroso para la entidad urbana. Por eso veremos que la ciudad ha necesitado desde sus orígenes más remotos la presencia del agua y al mismo tiempo ha tenido que defenderse del agua. Por eso digo relación, y siempre vamos a tener, debemos ser conscientes de esa tensión necesaria que debe haber entre la ciudad y el río. Digamos que hay una correspondencia entre distintos elementos, como puede ser la ubicación, dónde emplazar una ciudad, y la posición del cauce, ¿no? Si hacerlo de manera íntima, como hacen las ciudades portuarias, si alejarse un poco, si tomar cierta distancia necesaria o interesante del río, si cruzarlo, como decíamos, y grapar el río a través de un puente, si ubicarse en una isla o en un lugar entre dos cauces, ¿no?, entre dos ramales del río, en una bifurcación, en un meandro, como ya conocemos muchos casos. El tema de la relación entre la topografía, cómo se muestra la topografía, a veces tenemos un cañón, un valle, una estribación, una cima, una ondulación topográfica o una campiña, ¿no? Todo eso tenemos que tener en cuenta que han sido posicionamientos de la ciudad, ¿no? A veces las ciudades han decidido, por ejemplo, posicionarse de manera defensiva a cierta cota y han ganado en protección natural y militar, o pensemos en cualquiera de las polis griegas, ¿no? Lo fundamental que era utilizar ya la propia geografía rocosa para protegerse, ¿no? O pegarse a la espalda siempre de una garganta para protegerse luego con un bastión. Luego también las ciudades crecen, se desarrollan, algunas tienen éxito, ganan en comercio, se hacen importantes, se hacen fuertes, aumenta la población y crecen. Hoy en día conocemos otras razones por las cuales las ciudades han crecido, ¿no? A veces han sido sin razones, pero el caso es que las ciudades han crecido y han decrecido a lo largo de la historia en muchas ocasiones y lo han hecho de diferente manera en diferentes periodos con respecto a su río. Ha habido ocasiones en las que el río era un elemento tan importante que las ciudades crecían como elemento preferente que era el río, y en otras cuestiones ha prevalecido más ese carácter de peligrosidad del río o del lugar sucio de cloaca. Luego irán saliendo esas cuestiones y por tanto las ciudades han preferido crecer hacia otros sitios.